Ok, buenos días chicos. Bueno, esta clase la grabo para los chicos del primero F, G, H y el E. La cuestión radica que con los chicos del primero F, una disculpa, no me di cuenta que no estaba compartiendo mi pantalla. Entonces, si tuvieran duda con respecto a la presentación, se les va a compartir tanto en la clase de Classroom y obviamente va a estar aquí ya grabada con la presentación. De nuevo, una disculpa de por medio para el primero F, que no me di cuenta y aparte no me avisaron los chicos. Y bueno, para cuestiones simples vamos a comenzar primero con un par de avisos. El próximo lunes 20, para que no se vaya a mentir un momento. El próximo lunes 26 y martes 27 para los del primero H. No vamos a tener clase porque va a ser junta de academia. Eso significa que no los voy a ver la primera sesión del día de la semana que viene. Para términos simples, lo que vamos a hacer es que vamos a llevar ¿cómo decirlo? Vamos a dejar actividades para que ese día que no los veo no se vayan, digamos, a quedar así como a expensas de ya ahora qué hago. No, vamos a tener actividades. Van a tener en total 2 actividades. Bueno, sí, 2 actividades. Esta semana van a tener 2 actividades y del viernes para el próximo viernes, que sería, déjenme checar, que sería 30, van a tener actividades justamente para que no vayamos a perder el tiempo porque se nos vienen fechas pesadas. Nos viene el Día de Muertos y se nos viene la junta de academia, lo que significa que no los voy a ver en 2 semanas, la primera clase de la semana. Entonces aquí radica en que ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ver los temas y voy a dejar actividades para que no perdamos tiempo y al mismo tiempo no nos atrasemos para que justamente alcanzamos a terminar el temario del segundo parcial. Y bueno, en fin, vamos a comenzar. Primero vamos a compartir esta pantalla. Sí, sí, ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Ok, denme un momento. ¿Ahora qué pasó? Ay, Dios, ¿ahora qué? Vamos, vive. Sí. Buen horario, pero bueno, en fin. Vamos a comenzar. Ok, esta diapositiva va a ser para la clase 5, 6 y 7. ¿Por qué la 7? Porque la número 7 va a ser el próximo lunes 26. Eso significa que su actividad de la clase 7 va a ser justamente pues, la del lunes. Ok, ¿cómo va a ser armado? Pues bien, primero, el primer tema del parcial a grandes rasgos ahora sí se va a englobar en ese tema que dice los fines de la argumentación. Es decir, yo como individuo, como por qué tengo que argumentar o bajo qué términos tengo que argumentar. Pues bien, en primera instancia tenemos que las características de una buena argumentación van a ser importantes al momento en que yo voy a generar un argumento. Entonces, en ese punto tenemos el detalle. ¿Cómo lo explico? Tenemos el detalle de que como yo tengo que saber argumentar, tiene que tener ciertas características mi argumento para poder yo de alguna manera generar, ¿cómo decirlo? Un buen análisis y al mismo tiempo una buena forma de defender mi punto de vista en el caso de que esté, digamos, debatiendo o esté discutiendo con alguien. Ahora bien, cuando hablamos de un argumento y específicamente de usarlo, nos vamos a referir a cuando tenemos una necesidad específica de justificar una idea, una opinión o una creencia en específico. Y justamente que esta parte que nosotros creemos o sabemos, o bueno, tenemos ese conocimiento de que en teoría sabemos, va a ser aceptada por otros. Es decir, yo voy a aplicar esta etapa de convencimiento en que yo tengo que hacer que el contrario entienda mi punto de vista y de preferencia lo acepte y lo crea también ese ente. Entonces, bajo esa situación, tenemos que definir en este momento lo que es el argumento y la explicación. Y se va a dividir de la siguiente forma. Primero, si queremos saber justamente las características generales pues, de un argumento,
tenemos que, digamos, definir esta parte de que es un argumento y una explicación. Porque teóricos como Copy y Cohen dicen que si nosotros no sabemos esta diferencia o cómo están contenidas, podemos caer perfectamente en un argumentos inválidos porque justo no sabemos discernir entre una y otra. Y bajo esta primicia, entonces tenemos lo siguiente. El argumento, digamos, su propósito como tal del argumento va a ser el siguiente. Es establecer la verdad de la proposición. Un argumento es el que está formulado. Ok, ¿cómo funciona aquí? Cuando yo hablo de un argumento, tenemos que entender que un argumento siempre me va a hacer creer que su punto de vista es verdadero. O sea, esa es la, digamos, la primicia del argumento. El argumento siempre va a pretender que el contrario crea que es verdadero y además va a hacer que el otro, digamos que la otra persona, aparte de que sepa que es verdadero, ¿cómo lo explico? Lo acepte como tal. Y además va a tener establecidas ciertas estructuras para ser formulado como un argumento. En tanto que la explicación, por otro lado, simplemente va a dar una cuenta de algo, es decir, va a ser una explicación lo que va a formular. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. A diferencia de un argumento que te tiene que dar primero razones del por qué digo una cosa, y luego aparte te lo tiene que demostrar, y luego va a llegar a una conclusión, en la explicación no, simplemente voy a explicar lo que estoy viendo. Ejemplo, supongamos que hay una pelea en el salón, y de repente yo llego como individuo, y alguien me pregunta, oye, ¿qué está pasando? Y a lo mejor yo le voy a dar un argumento, porque a lo mejor yo sé lo que está pasando. No, pues es que mira, fulanito de tal y menganito se están agarrando a golpes, porque fulanito le puso el cuerno al otro con la novia, y el otro lo hizo que le fue a reclamar porque pues lo engañó, y este en lugar de aceptar la culpa o por lo menos disculparse, le está echando en cara que según fue su culpa del por qué lo engañaron. Entonces el fulanito ya no se aguantó y se empezó a agarrar a golpes con menganito. Ok, ese es un argumento, porque yo estoy dando cuenta de qué pasó, bajo qué términos, y justamente estoy declarando la situación. Pero ahora supongamos que yo soy un ente por fuera, que simplemente está llegando y nada más veo que se estaban agarrando a guamazos. Ok, entonces en ese momento llega alguien más y le pregunta, oye, ¿qué está pasando? No sé, solo sé que fulanito y menganito se empezaron a agarrar a golpes, pero realmente no tengo ni idea del por qué. Estoy explicando lo que estoy viendo, pero como yo no sé el contexto, pues simplemente me voy a limitar a explicar lo que veo. Esa es la diferencia. Un argumento me va a explicar y me va a dar en cuenta del por qué está pasando cierta situación y bajo una situación verdadera en teoría, mientras que una explicación no, simplemente me va a dar una situación de que yo voy a dar, como decir lo que veo y punto, no va a haber más. Ok, teniendo esto en cuenta, entonces ahora tenemos otro detalle. Ya que sabemos en estricto lo que es ya por favor déjenme paz, lo que es una explicación y un argumento, vamos a tener ahora lo que va a ser la lógica formal y la lógica material. ¿Por qué? Nosotros en lógica vamos a trabajar con ambas porque entonces vamos a poder, ahora sí, comenzar a validar o invalidar los enunciados. ¿Cómo va a funcionar? Pues bien, primero, vamos a ver lo que dice la lógica formal y lo vamos a ir explicando. La lógica formal se encarga de estudiar la validez de los argumentos deductivos con base en las estructuras de los mismos, es decir, las fórmulas o cascarones como también se les podemos llamar. ¿Qué quiere decir esto? La lógica formal en estricto va a validar un argumento a través de la estructura en que está, digamos, hecho. Ahora, estas estructuras en teoría están basadas en una fórmula. Ojo aquí, las fórmulas que vamos a usar en lógica se van a basar en la parte lingüística, pero van a ser fórmulas muy similares en algunas ocasiones a las matemáticas. Ahora, ya que tenemos esto entendido, tenemos lo siguiente. Como justo se van a basar en esta parte, digamos, fórmula, vamos a tener fórmulas universales que nos van a dar una base para poder estructurar los argumentos. Y la lógica formal se va a encargar de eso. La lógica formal nos va a dar fórmulas para poder basarnos en ellas y poder crear argumentos válidos.
Entonces, la fórmula universal que vamos a tener en la lógica formal va a ser la siguiente. Si S, entonces P. S, por lo tanto, P. A simple rasgo se quedará en esto, ¿qué onda, no? Pues bien, vamos a suponer en este momento que S va a ser sujeto y P es predicado. Entonces, si vuelvo a leer la fórmula, dice lo siguiente. Si sujeto, entonces predicado. Sujeto, por lo tanto, predicado. Y bajo esta primicia, entonces se va a desglosar lo que conocemos como la lógica material. Ahora, la lógica material en estricto va a ser la verdad contenida en las proposiciones. Es decir, se va a encargar del contenido de las estructuras o cascarones de los que se ocupa la lógica formal. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Va a desglosar la fórmula ahora sí en un ejemplo en concreto. Ya tenemos aquí entonces nuestra fórmula general que veíamos en la lógica formal, que es si sujeto, entonces predicado, sujeto, por lo tanto predicado. Si desglosamos esto en un ejemplo ya para convertir en lógica material, es decir, ya aplicando la fórmula en un ejemplo ya conciso, va a quedar así. Si llueve, entonces hace frío. Llueve, por lo tanto, hace frío. Si se dan cuenta, lo rojo es mi sujeto, que es llueve, y el predicado va a estar en azul, hace frío. Llueve, recordemos, en el sujeto recuerden que siempre va a ser el tema del que estoy hablando, la persona, el objeto, la situación. Ahora bien, ya que tenemos eso entendido, tenemos que tener en cuenta algo más. Con base en la forma correcta o incorrecta en que estén construidos los argumentos para extraer la conclusión de las premisas dadas, se dirá que nuestro argumento es válido o inválido. La validez de un argumento no es necesariamente determinada por la verdad contenida en las premisas. Un argumento puede ser válido aun si alguna de las premisas o la conclusión son falsas. ¿Esto qué significa? En teoría, un argumento puede ser, digamos, calificado o juzgado como válido o inválido, falso o verdadero. Si recuerdan, esto ya lo habíamos dicho. Pero bien, un argumento puede ser válido y falso al mismo tiempo. ¿Eso qué significa? Que pueda ser válido en la estructura, pero falso en el contenido. O viceversa, puede ser inválido en cuanto a la estructura, pero verdadero en cuanto a contenido. Justamente nuestra tarea va a ser determinar cómo se van a calificar esos argumentos y por qué. Ahora bien, un ejemplo de lo primero decíamos de que el inválido falso va a ser así. Todos los gatos tienen 5 patas. Todas las criaturas de 5 patas vuelan. Por lo tanto, todos los gatos vuelan. En este caso en específico va a ser fácil de deducirlo porque si bien el contenido obviamente es mentira, sabemos que los gatos no tienen 5 patas ni por obra del Espíritu Santo, ni tampoco vamos a tener que vuelan, o sea, los gatos no pueden volar. Pero en nivel de estructura, si se fijan, tiene mucho sentido con la estructura que yo les daba de la fórmula universal. Entonces, como por la fórmula y la estructura son válidos porque tienen sentido, es un argumento válido en cuanto a estructura, pero es falso en cuanto a contenido. Por lo tanto, este argumento en específico se va a conocer como un argumento válido y falso. ¿Por qué? Contiene validez en cuanto a la estructura, pero contiene mentiras en cuanto a contenido. Ahora, el segundo ejemplo que tengo aquí es el siguiente. Si yo tuviera todo el dinero de Donald Trump, sería altruista. No tengo el dinero de Donald Trump, por lo tanto no soy altruista. Aquí hay un detalle. En este caso, si bien las premisas todas son verdaderas, no necesariamente significa que pueda ser considerado verdadero la conclusión. ¿Por qué? Por un detalle. Vamos a pensarlo así. ¿La estructura del argumento es válida? Sí, porque se basa en la fórmula general. Las primeras dos premisas son verdaderas según el enunciado, sí. Ok, pero ¿qué creen? En este caso en particular, por el contexto en el que está,
La conclusión no necesariamente va a ser verdadera. Ahorita voy a explicar eso un poquito más adelante, pero a grandes rasgos vamos a llevarlo bajo este razonamiento. Cuando una persona es altruista, nos referimos a que una persona tiende a tener un ego muy alzado con respecto a su posición social, al dinero que posee o a la posición política que tiene. Entonces, viene lo siguiente, no necesariamente el que tenga dinero es altruista. En algunas ocasiones, aún sin poseer esas tres fases, igual sigue siendo una persona con un ego muy alzado. Por lo tanto, a lo mejor y efectivamente esta persona no tiene el dinero de Donald Trump, pero ¿qué creen? Que a lo mejor es altruista porque tiene un ego muy alzado, aún si no posee el dinero de Donald Trump. Por eso, en esta ocasión se puede considerar que es un argumento válido, pero la verdad, digamos, la verdad o la falsedad en el argumento puede ser cuestionada por el contexto en el que está el argumento. Vamos a verlo un poquito más adelante a qué nos vamos a referir. Y bueno, en resumen, en esta parte en específico tenemos que la lógica formal se ocupa de la validez de un argumento, el cómo se dice. La lógica material se ocupa de la verdad de las premisas, el que se dice, y por lo que un argumento puede ser válido formalmente aunque sus premisas sean falsas. Ok, de nueva cuenta, un argumento, digamos, en cuanto a estructura, puede funcionar perfectamente aunque no necesariamente sea verdad las premisas. En ese sentido tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a tener con problemas más adelante que se van a conocer como las falacias. Las falacias van a ser argumentos que estructuralmente son válidos, pero en contenido van a ser inválidos. O viceversa, la estructura va a tener un problema muy serio, pero digamos, de manera, digamos, en el contenido, va a tener mentiras que van a parecer verdades, entonces vamos a tener en conflicto porque podemos confundirlas. Aunque más adelante vamos a ver ello. Ok, ahora, cuando un argumento es válido y todas sus premisas son verdaderas, le llamamos bien fundamentado o sólido. La conclusión de un argumento sólido obviamente debe ser verdadera. Básicamente dice lo siguiente. Cuando yo como persona formulo un argumento bien hecho, bien estructurado, que es decir, tiene una estructura buena porque se basa en las estructuras universales, contiene verdades porque realmente la información tiene sentido y acota lo que necesita acotar. La conclusión también es válida porque se basa en las premisas y además tiene sentido el por qué yo le estoy diciendo, se convierte en un argumento válido o bien fundamentado. Y como es bien fundamentado, no va a haber forma de refutarlo. Así la otra parte se enoje, haga berrinche, lo que sea, no lo voy a poder refutar. ¿Por qué? Porque es un argumento sólido. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque entonces en este momento vamos a entrar con los diferentes contextos que va a tener un argumento y su función en la vida diaria. Y bueno, ¿cómo evaluamos los argumentos? Según Gerardo de la Fuente, vamos a tener que considerar no solamente las estructuras de los argumentos, digamos que su estructura es impecable. Vamos a tener que poner atención en otro tipo de situaciones como las circunstancias particulares en las que se está empleando el argumento o bajo qué términos los estamos utilizando. Aquí nos habla también de las repercusiones emocionales y éticas. ¿A qué se refiere con ello? Cuando yo argumento, se supone que estoy defendiendo mi punto de vista, una creencia o demás. Pero ¿qué creen? Hay situaciones, especialmente en los problemas éticos que se van a ver el próximo año, donde básicamente tenemos que argumentar para poner una postura en la que estemos establecidos. Pero en muchas ocasiones esa postura puede tener repercusiones, es decir, cosas negativas en contra de otras personas, ya sea de manera emocional, social, económica, qué sé yo. Entonces, en ese momento tenemos que tener mucho cuidado en cómo usamos los argumentos dependiendo del contexto en el que estemos. Ahora bien, de la fuente justamente bajo esta premisa nos va a decir tres requisitos mínimos que va a tener justamente los argumentos. El primero, que ya hemos visto, es respecto a su estructura, es decir, tiene que tener una estructura que cumpla con la validez, o por lo menos que sea aceptable, para poder generar un argumento. En los argumentos deductivos, que es esencialmente los que son más fáciles de demostrar, va a tener que ser válido con respecto a la estructura.
Pero, por ejemplo, nosotros vimos otro tipo de argumentos. ¿Qué pasa con los inductivos o los abductivos? Pues bien, entonces, a lo mejor no voy a poder tener una estructura al 100% como las de un argumento deductivo, que sería como por fórmula universal, pero si tengo una estructura por lo menos aceptable que se acerque a la fórmula universal, se va a considerar aceptable y por tanto lo voy a poder validar por estructura. Aunque no va a ser lo único con lo que lo voy a poder validar. El segunda parte donde voy a poder, digamos, validar mi argumento va a ser con su contenido. Nos va a decir aquí que el contenido, bueno, se los va a leer aquí, que las premisas tengan un contenido verdadero o al menos verosímil y que la información proporcionada sea suficiente respecto de lo que se afirma en la conclusión. ¿A qué se refiere esto? Si yo tengo un argumento con cierto contenido, tiene que ser verdadero en teoría porque nos estamos basando en información verídica. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando no tengo información verídica, pero al menos es información creíble? Pues bien, se le considera como información verosímil. Verosímil que por lo menos sea posible. Ejemplo, supongamos que a lo mejor yo digo que un vestido es rojo. Ok, ese vestido es rojo porque yo lo percibo de esa manera porque yo padezco daltonismo y desde mi percepción yo creo que es rojo. Ok, entonces a lo mejor el vestido no es rojo, es verde, pero esa persona pues cree que es rojo. Ok, entonces en ese momento yo voy a decir aquí que justo, ¿cómo lo explico? Que el vestido lo va a percibir el rojo, por lo tanto desde su perspectiva de él va a ser rojo. Entonces cuando otra persona tú le digas este argumento, te va a creer, o sea, no es que digamos vaya a asumir que va a ser rojo, no, te va a creer que tú lo percibes rojo porque tú le estás aclarando que eres daltónico. Y es una situación verosímil. Verosímil se refiere a una situación posible. Por lo tanto, se convierte en algo plausible y pues se puede defender. Y por último nos va a decir de la fuente que se va a, digamos, a validar respecto de su contexto. En este caso nos va a decir aquí lo siguiente, que las premisas aportan información relevante para sustentar la conclusión, tomando en cuenta el contexto de generación del argumento. Esto básicamente significa lo siguiente. Cuando yo estoy hablando de algo, me tengo que quedar en ese campo. Yo no me puedo, digamos, salir del contexto del que estoy hablando. ¿Por qué? Porque si no, es muy fácil que a mí me invaliden el argumento. Entonces, vamos a poner una situación. Supongamos que un niño de 5 años va corriendo por la cocina, patea su balón y rompe un jarrón. Y de repente le está tratando de convencer a su mamá de que no lo castigue. Y a lo mejor le va a decir, no, pues es que la verdad es que sí me metí corriendo a la cocina, pero pues es que mi pelota era verde y pues yo la empecé a patear. Y luego vi una mariposa y pues yo me salí al jardín y me puse a jugar con la mariposa, pero luego me volví a meter a la casa con mi balón verde y vi el jarrón. Pero mira, también me hablaban en ese momento, y estaban hablando, no sé, de la última película que estaban viendo mis hermanos. ¿Qué está pasando aquí? El niño se está saliendo del contexto del que estaban hablando. ¿Por qué? Porque en teoría tiene que convencer a su mamá de que no lo castigue, cosa que no está haciendo. Ahora bien, pensemos la misma situación en un chico más grande. Y a lo mejor va a decir, no, pues la verdad es que sinceramente sí se metí corriendo, no me di cuenta, empujé el jarrón y se rompió, pero si te soy sincero no fue a propósito, fue un accidente. Me disculpo porque fue mi culpa, pero no deberías de castigarme porque para empezar fue un accidente y segunda me estoy disculpando. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me estoy en este caso defendiendo bajo el contexto que necesito hacer uso. En ese sentido, que no me castiguen y estoy dando razones del por qué. A eso se va a referir de la fuente. Yo, en estricto, en el contenido de mis argumentos voy a tener que tener una estructura válida o por lo menos aceptable. Voy a tener que tener un contenido que sea verdadero o por lo menos creíble y un contexto en específico en que no me voy a poder salir de ese contexto porque si no, en ese momento me van a poder invalidar lo que estoy diciendo. Ahora bien, vamos a tener los fines de la argumentación, intención y contextos argumentativos. En este sentido, los fines de la argumentación me van a decir que van a tener un fin
para que yo deba de argumentar, bajo qué circunstancias yo tengo que argumentar y por qué. Y justamente, como ya hemos visto en clases pasadas, sabemos que la argumentación básicamente lo que me va a decir es que yo tengo que persuadir, convencer o hacer entender, y en algunos casos a partir de eso que ya intenté hacer, que es en este caso, convencer a alguien o persuadirlo o hacerlo entender mi punto de vista, se va a poder demostrar, comprobar o refutar. En el sentido de que yo voy a poder demostrar lo que yo estoy diciendo, lo voy a poder comprobar lo que estoy diciendo, o por el contrario voy a poder refutar el razonamiento de otra persona a partir de mi punto de vista. Pero justamente eso se va a basar en los fines de la argumentación. Y de manera sistemática, esos van a ser algunos fines que se van a dar justamente la argumentación, que van a ser exponer de manera sistemática, es decir, a partir de ciertas ideas o ciertos, ¿cómo decirlo? De cierto sistema. Voy a persuadir a otra persona de que lo que estoy diciendo es correcto, voy a convencer a alguien de algo, voy a hacerme entender, es decir, hacer entender mi punto de vista, voy a cuestionar el punto de vista de alguien más, que también esto es muy importante, o voy a polemizar en el caso de ciertas situaciones que yo creo que deben de saber otras personas. Voy a deliberar también cuando, por ejemplo, no me queda claro algo o a partir del punto de vista de alguien, y voy a demostrar, comprobar o refutar algo. En eso se va a basar. Ahora bien, antes de comenzar con los escenarios de charla o los contextos en que nos vamos a los escenarios en que vamos a usar argumentación, tenemos que conocer los contextos de la argumentación. Con contexto me refiero en dónde estoy parada en mi vida diaria. Mi contexto actual, supongamos que yo fuera un chico como ustedes de 15 años, mi contexto actual va a ser justamente el de una chica de 15 años en plena pandemia. Ese es mi contexto actual. Ahora bien, en el campo de la argumentación también van a existir contextos. Y por ejemplo, en este caso van a ser dos, el formal y el informal, donde el formal va a hacerse en la vida académica. Ustedes como estudiantes lo van a ver en el sentido de que ustedes van a tener que argumentar a favor o en contra de algún tema de investigación o de un área de las ciencias o a nivel lingüístico. ¿Esto qué significa? Que si yo voy, por ejemplo, a exponer en mi clase, supongamos de, no sé, la Revolución Mexicana, yo tengo que explicar las razones del por qué se dio y bajo qué circunstancias. Pero, por ejemplo, si yo estoy en un ámbito más informal, como por ejemplo con un amigo, y yo, no sé, le voy a contar por qué me gusta una paleta, no sé, una paleta de Bubaló, yo le voy a decir, supongamos, no, pues yo creo que esta paleta está muy rica, pues porque tiene un sabor a cerejita que me encanta y pues por eso creo que está muy buena. Ok, no hay más. Incluso no va a haber necesidad de exponer tanto mi punto porque simplemente voy a hacer el comentario al aire. No va a ser tan necesario que yo saque un argumento como tan rebuscado, a diferencia del formal donde sí tenemos que ser más específicos del por qué decimos algo, bajo qué circunstancias y por qué. Esa va a ser la diferencia en estricto. Y ya que tenemos justamente estos dos contextos identificados, que es el formal y el informal, vamos a tener los escenarios de la argumentación. Los escenarios de la argumentación se van a entender a sí mismos como situaciones en específico donde vamos a tener que argumentar bajo ciertas circunstancias. Entonces el primer escenario de argumentación se va a conocer como el escenario de charla. Y dice lo siguiente: es una conversación en la que se intercambian ideas al interactuar y convivir con otras personas. Las ideas fluyen sin confrontación y no interesa la defensa de alguna idea o creencia. ¿Esto qué significa? Básicamente, cuando yo estoy platicando ya sea con algún amigo, un familiar o un extraño sobre un tema X, y a lo mejor yo simplemente voy a decir, ay, pues es que me gustó la última película de los Avengers, por decir ahorita algo. ¿Por qué? Pues no sé, se me hizo muy padre los efectos que hicieron, con respecto a las escenas de acción. Y hasta ahí queda. ¿Por qué? Porque es un escenario de charla. Yo solamente estoy haciendo un comentario con respecto a una película, en este caso, que me gustó. No va a ser necesario algo tan rebuscado. Pero, por ejemplo, el segundo escenario, que es un escenario de negociación, es un tipo de diálogo argumentativo cuyo objetivo es lograr un consenso o acuerdo que lleve a una toma de decisión razonada. En este escenario se apela a argumentos que lleven a alcanzar acuerdos específicos de manera negativa. También pueden ser usados la amenaza y el chantaje falaz. ¿Cómo funciona aquí? De una manera muy sencilla. En el escenario de negociación, aquí sí voy a tener que argumentar
¿Pero para qué? Para llegar a un consenso sobre algún problema que haya, o llegar a un acuerdo sobre algo que quiero que pase, o en escenarios ya muy negativos, yo voy a obligar a otra persona a partir del chantaje emocional, digamos, a que realice algo que yo necesito o que yo quiero. El escenario de negociación va a tener alguna manera en que yo quiero que otra persona tome una decisión en base a lo que a mí me interesa que tome esa decisión. Pero, por ejemplo, va a poder tener puntos más positivos, como por ejemplo, cuando se hacen consensos en los países para, no sé, exportar ciertos bienes, hacer, no sé, rutas de comercio, y se ponen de acuerdo justamente en qué rutas más les conviene, bajo qué términos, cuáles son las partes, digamos, económica que se va a llevar a cabo, etcétera. Pero justo se va a negociar el aspecto que se está dialogando. Por eso se llama así, escenario de negociación. Después viene el escenario de disputa personal. Y en este, digamos, escenario se va a conocer como es un tipo de discusión en el que los participantes se valen de todo tipo de recursos para atacar y hacer perder al oponente. Lo que importa es ganar a toda costa. ¿Esto qué significa? Básicamente yo me voy a pelear con otra persona, a palabra obviamente, pero yo voy a tener que tener siempre la razón. Yo tengo que ganar, no importa qué. Entonces yo me voy a basar en todo lo que sea, así sea de alguna manera muy poco ético, para poder ganar. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener razón. Entonces, bajo esta circunstancia, pensemos a lo mejor en una discusión sobre dos amigos que se pelearon porque el mejor amigo lo engañó al otro con su novia. ¿Ok? Entonces, obviamente, al engañado va a empezar a reclamar pues porque lo engañaron, ¿no? Y el otro le va a decir, a lo mejor como él quiere tener la razón, le va a decir, no, pues es que es tu culpa porque tú la dejaste abandonada. Y además ella se acercó a mí y yo no pude dejarla sola. Y luego se dio. Y a lo mejor luego te va a decir, sí, pero eres mi mejor amigo. Y tú sabes perfectamente que si no estaba con ella, fue por una situación externa que no tenía nada que ver con que no la quisiera. Y ahí se van a pelear. En el sentido de que se van a agarrar a pique porque los dos tienen que tener razón. O bueno, ese es el punto en el que ellos quieren llegar. Ok, esa es la disputa personal. El único problema de ese escenario en específico es que de repente, como no va a tener un moderador, va a llegar a un punto en el que pueden llegar inclusive a los golpes. ¿Por qué? Porque no hay un moderador de por medio. A diferencia de en este caso, tenemos ahora la discusión crítica, que en este caso, a diferencia de la disputa personal, se van a dar intercambios de ideas o puntos de vista con la finalidad de alcanzar la verdad, resolver un problema, fundamentar sólidamente una tesis y mostrar alcances de la investigación. Es decir, ¿cómo va a funcionar? Aquí van a discutir, sí, pero van a discutir en base, primero, a un ponente y segunda, se van a intercambiar ideas. No se van a atacar así, digamos, como porque sí. No. Si yo voy a atacar a otra persona, supongamos que yo estuviera exponiendo y ustedes me van a preguntar sobre algo que no les parece, ok, pero me van a preguntar en base a lo que yo estoy diciendo. No solamente me van a atacar porque no sé qué se me ocurre, no sé, yo les caigo mal y a lo mejor me van a agarrar por ahí. No. En el escenario de discusión crítica se va a basar básicamente en que yo voy a argumentar a partir de lo que, digamos, está hablando y no voy a salirme de ahí. Y la idea de este sentido de criticarse entre sí es llegar o qué, o ayudar a hacer más fuertes la idea principal, o a mostrar un avance en lo que ya se tenía hecho, o a resolver un problema que se tenga en ese momento. Por eso va a ser diferente el escenario de discusión crítica y ese escenario se va a dar especialmente en los seminarios, en las mesas redondas, en las ponencias o en los exámenes profesionales. ¿Por qué? Porque aquí se discute específicamente para ello, para resolver problemas, para fundamentar una tesis o para mostrar un alcance en la investigación. Y los últimos dos escenarios de hecho de argumentación van a ser el escenario de debate y el escenario de foro, donde el escenario de debate se va a organizar en torno a un tema en específico sobre el que normalmente se asume una postura. Es un tipo de discusión que se parece a la disputa personal, en el sentido de que puede utilizarse todo tipo de recursos argumentativos para ganar al oponente. Sin embargo, en ese tipo de diálogo existen reglas procedimentales de tiempo, forma y momento de participación. ¿Esto qué significa? Si yo, por ejemplo, me voy a poner a discutir con otra persona y lo voy a hacer en un debate, supongamos que estamos hablando del aborto, pues van a haber obviamente dos posturas, el pro vida y el pro aborto.
Ok, entonces esas dos posturas se van a pelear, pero se van a pelear en base a un moderador que les va a dar sus tiempos en específico para poder hablar, para poder decir su postura y bajo qué términos, y se van a poder justamente enfrentar sin llegar obviamente a una pelea ya más específica. ¿Por qué? Porque justamente el escenario de debate es ganar al oponente por medio de la palabra. Yo no necesito recurrir a otros medios para ganar, porque mi palabra va a ser lo único que necesito para poder hacer entenderme a otras personas. Ese va a ser el punto del escenario de debate. Y pues justamente va a ser más racional. Y por último, vamos a tener el escenario de foro. Dice lo siguiente: los foros son ámbitos de encuentro y debate. Son un tipo de diálogo informal que permite debatir y expresar libremente ideas y opiniones sobre cualquier tema de interés común. En un foro, se plantean preguntas detonantes y los participantes alternan el uso de la palabra para exponer sus ideas, teorías y opiniones. Básicamente esto es cuando hacen, por ejemplo, entrevistas sobre algún tema en específico. No sé, problemas del agua, problemas con el clima, la política, qué sé yo. Pero se toman temas aleatorios y se les preguntan a las personas. A lo mejor puedes tener una persona invitada o varias y todas van a opinar sobre el tema bajo su propio, obviamente, su propia opinión. Aquí no es como yo tengo que convencer a los demás. No. Aquí simplemente me voy a limitar a decir mi opinión y a compartirla con los demás. Pero no necesariamente voy a tener que tener la misma opinión que otra persona o por el contrario, demostrar en un 100%. Me voy a limitar a decir mi punto de vista. Si se dan cuenta, este va a ser de alguna manera el que simplemente me voy a centrar en mí y ya. Voy a dar a conocer mi punto de vista a partir de lo que yo sé y se acabó. Ahora, hasta aquí vamos a dejar los escenarios de argumentación y justamente si se dan cuenta son 6. Su tarea va a ser justamente poner un ejemplo de cada escenario de argumentación. Un argumento de escenario de charla, de debate, de foro, etc. Son 6 en total. Lo voy a colocar también en Classroom. La idea es que ustedes tengan, obviamente, su especificación de qué es el escenario y qué es, obviamente, el ejemplo para que tengan una idea en general de cómo se van a ocupar los argumentos. ¿Por qué? Porque para la siguiente clase, que es el jueves o viernes, dependiendo del grupo que esté ahorita viendo el capítulo, vamos a checar ahora cómo se va a validar un argumento. Ahora bien, como les dije, eso se va a quedar hasta aquí. Pero nos falta ver algo más antes de poder concluir esta sesión. Y eso es que a partir de este parcial vamos a empezar a trabajar ahora sí con las actividades de Construyete. Las actividades de Construyete van a ser actividades chiquititas emocionales que se van a referir específicamente a, ¿cómo lo explico? Actividades, digamos, emocionales a nivel psicológico y si quieren también a nivel sentimental, pero que van a ser actividades chiquititas, que simplemente que tengo que hacer, checar la actividad, ver de qué me están hablando y contestar la actividad. ¿Dónde las van a encontrar? Pues bien, en un momento, yo voy a agarrar como estudiante y voy a buscar la actividad en internet. ¿Cómo la voy a encontrar? Voy a poner primero en internet construye, un segundo, construye-t. Ok, construyete. Lo voy a buscar así. Si se fijan, el navegador me avienta directamente aquí, construyete.org.mx. Pero yo quiero las actividades, no quiero, digamos, toda la información, digamos, de esto. Entonces, ¿qué voy a buscar? Pues bien, yo me voy a ir al apartado de lecciones estudiantes. Si se dan cuenta, aquí dice, le voy a dar aquí, y me va a mandar al modelo ampliado. Si son inteligentes, vamos a guardar esta página porque luego nos pueden en sus demás materias. Vamos a guardarla. Listo, ya la guardemos. Ahora, ya que tengo este modelo ampliado que dice lecciones de estudiantes, voy a bajar y voy a buscar la habilidad socioemocional que vamos a desarrollar. Para ustedes, primer semestre, se supone que la que van a ver va a ser autoconocimiento. Pues bien, vamos a ir a autoconocimiento. Y por ejemplo, para la materia de lógica, esta semana vamos a ver la actividad 3.2.
¿Cómo la voy a buscar? Ah, pues muy sencillo. El primer número, que es el 3, se va a referir al número de la lección. Si se fijan, aquí hay 2 lecciones en total y yo voy a la lección 3. Perfecto. Ya que tenemos la lección 3, ahora vamos a ir a la 3.2. ¿Por qué? Porque es la actividad que nos toca esta semana en la materia de lógica. La 3.2 dice: ¿qué pasa cuando las emociones nos controlan? Ok, vamos a dar aquí. Y si se dan cuenta, nos abrió perfectamente la actividad. La actividad dice perfectamente lo que nos dice: ¿qué pasa cuando las emociones nos controlan? Aquí me va a dar pauta para descargar y también para imprimir directamente. Si yo a lo mejor estoy trabajando en el celular, lo voy a descargar nada más para poder ver el formato. Si yo puedo imprimirlo, pues que mejor lo imprimo. Aquí van a tener 3 opciones para poder trabajar. La primera es que nada más trabajen las preguntas en su libreta. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a leer la actividad, voy a ver qué me están pidiendo y las respuestas las voy a poner en mi libreta. Eso le voy a sacar una foto y lo voy a enviar a Classroom. Les voy a subir obviamente la tarea donde tienen que subir esa actividad. La segunda que pueden hacer también es que ustedes pueden imprimir las hojas, contestarlas, tomarles foto y mandarme obviamente esas fotos para poder igual entregar su actividad de Construyete. Y la tercera opción es que ustedes descarguen el documento y lo manipulen. No lo recomiendo tanto porque es un poquito más de relajo para poder manipularlo. Pero si ustedes lo quieren hacer así, también es válido. Ahora, ya en base a esto, pues entonces ya lo último que me resta decir es que les encargo obviamente su tarea de esta semana y su actividad de Construyete. Y por favor busquen los ejemplos porque para la próxima clase vamos a checar ahora sí lo que es un juicio y cómo lo vamos a ocupar para poder entonces en ese momento poder comenzar a validar a partir de la lógica formal los argumentos y cómo los vamos a identificar. Y bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Me despido, muy buena semana y pues los veo la próxima clase. Buen día, chicos.